الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمام مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ترقينا بدار البقاء إلى الدرجة العلى، وتقينا من الحلول بدار الشقاء في الدركة السفلى. ونشهد أن سيدنا محمدا نبيه المصطفى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Suratul Qadr: en verdad lo hicimos descender, se refiere por supuesto al Corán, en la noche de Al-Qadr. Se llama Al-Qadr porque en ella se deciden los asuntos del año venidero, o también por su enorme nobleza, porque la palabra Qadr significa tanto decreto, determinación, como también significa valor, nobleza. Entonces es una noche que tiene mucho valor, de una gran importancia, de una gran nobleza ante Allah. Y es una noche en la que, como Allah dice en el Corán, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, en ella se reparte todo asunto sabio, o se decide, podríamos también decir, todo asunto sabio. Se dice que el Corán descendió de una vez en esta noche, o hay quien dice que en esa noche empezó a descender desde el Lawh al-Mahfuz, desde la tabla preservada o protegida, que es la madre de los libros. Descendió min al-Lawh al-Mahfuz ila sama' ad-dunya, y luego ثم نزل منجما في 23 سنة, y luego descendió gradualmente en 23 años.
Eso es lo que se dice sobre el Corán, sobre el hecho de que el Corán, sobre el hecho de que Allah diga Inna anzalnahu fi laylatul qadr. En verdad lo hemos hecho descender, lo hemos revelado, refiriéndose al Corán, en la noche del Qadr. Dice Allah también en el Corán, en otra aleya que está en la Surah Al-Tuhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, Inna kunna munzirin, y luego dice la aleya que he dicho antes, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. En verdad lo hicimos descender, es decir, el Corán, en una noche bendita, mubaraka. Al-baraka en árabe significa incremento. Baraka es todo aquello en lo que Allah pone incremento. Es el incremento en todo lo bueno. Una noche en la que hay incremento en todo lo bueno. Una noche bendita. Inna kunna mundirin. Realmente somos advertidores. Y luego dice, Fija yufraqu kullu amrin hakim. En ella se dilucida, se reparte, se decide todo asunto sabio. Transmitió Ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló de un hombre de los Banu Israel que había llevado las armas, es decir, que había combatido en el camino de Allah 1000 meses, es decir, 80 años. Y los musulmanes se sorprendieron de estos, se asombraron por ello. Entonces descendió Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La noche del Qadr es mejor que 1000 meses, es decir, que toda una vida, que 80 años. Dice Malik, rahimahullah, radiyallahu anhu, en el Muwatta, escuché a alguien de quien tengo confianza, y esto que lo diga Malik significa absolutamente total confianza, escuché decir, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se le mostraron las edades de las ummas de las comunidades anteriores, es decir, se le mostró lo mucho que vivían la gente de las comunidades anteriores. Hay profetas mencionados en el Corán, como es el caso de Nuh, que me parece que vivió 950 años. Entonces es como que le pareció que la edad de su umma era poca, la edad en la que tenemos nosotros, y que es una edad que a partir de los 60, los 70, los 80, un poco más, pero básicamente es el plazo de vida. Entonces le pareció como que era poco y como que no iban, y como si no fueran a alcanzar las obras que otra gente que vivía antes alcanzaron viviendo mucho más. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le concedió Laylatul Qadr y la hizo mejor que 1000 meses. En cuanto a cuándo es Laylatul Qadr, ta'yin Laylatul Qadr, as-sahih, lo más correcto para nosotros, y según se ha transmitido en hadices, es que está en las 10 últimas noches de Ramadán. Eso es lo que dijo Malik, rahimahullah, y el Imam al-Shafi'i, rahimahullah. En Ubad ibn Samit, transmitió Ubad ibn Samit, que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam salió para informarnos de cuál era la Laylatul Qadr, pero hubo 2 hombres de los musulmanes que se pusieron a discutir o a pelear. Entonces él dijo, sallallahu alaihi wasallam, he salido para deciros cuál era la noche del Qadr, la noche del Qadr, pero fulano y fulano se han puesto a discutir, farufiat, y se ha ido, Allah se la ha llevado. Dice, y dijo sallallahu alaihi wasallam, y esto es importante, وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا, y puede que sea bueno, que sea mejor. فَالْتَمِسُوهَا, así pues, buscadla en At-Tasya, que sería, entendemos, la 29, As-Sabia o el Hamisa, la 29, la 27 o la 25. Esto es importante y no nos cansaremos de decirlo. Es importante que no fijemos la noche Laylatul Qadr en la noche 27, aunque sea la que más posibilidades tenga, no conviene fijarla, aunque solo sea por una razón,
Primero porque fijar cosas en el din que no están fijadas no es aconsejable en modo alguno. Pero al mismo tiempo, si la fijamos una noche, puede que estemos impidiendo que algunos de nosotros la busquemos. Porque si ya consideramos que ya es esa noche, ¿para qué vamos a estar pendientes y buscarla? Y es curioso porque se ha transmitido de Aisha, que la he convencido con ella, que dijo: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها. Dijo: oh mensajero de Allah, ¿qué me dices? Si sé cuándo es la noche del Qadr, es decir, si la noto, es decir, que se supone que la iba a buscar o que la estaba buscando. Si sé cuándo es la noche del Qadr, si la descubro, si la encuentro, ¿qué debo decir en ella? Y sallallahu alaihi wasallam le dijo lo que todos sabemos: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, ciertamente tú eres afún, perdonador, amas perdonar, así pues, perdóname. Y no cabe duda de que el secreto de que esta noche permaneciera oculta tiene que ver con obtener una mayor recompensa buscándola en otras noches, porque las noches de Ramadán, y muy especialmente las 10 últimas noches, son todas absolutamente benditas, y todas están cargadas de nafahat rabbaniyah, de efluvios procedentes de Allah, de oportunidades, de puertas abiertas para nuestros dudas y para lo que queremos hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el hecho de que no sepamos, lo pongo como un ejemplo a ciencia cierta, cuándo es el Salatul Wusta. Allah dice en el Corán: Hafidu ala salawat wa salatul wusta. Observad o mantener, preservar las 5 oraciones, los 5 salat, y como se dijera, y especialmente wa salatul wusta, la oración del medio. Y ahí los ulama también han discrepado. Para Imam Malik es la oración de Asr, para otros es la oración de Fajr. Cuando vives en un país musulmán, te das cuenta de que es muy probable que sea la oración de Asr, porque ir a Fajr no es tan difícil como ir a Asr, curiosamente. Y Allah sabe más, en cualquier caso. En la noche, en Laylatul Qadr, hay una claridad, hay una luz especial, intensa en esa noche. Hay calma, hay sosiego, el corazón está tranquilo, está sosegado. Y el viento está calmado, corre no hay un viento fuerte. Y cuando sale el sol, sale sin rayos. Cuando por la mañana sale el sol, sale sin rayos. Estos son algunos de los signos que nos pueden ayudar a encontrarla, a reconocerla, inshallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Voy a hablar de Zakatul Fitr. Zakatul Fitr es wajiba, es una obligación, es justo la obligación que está por debajo del fard, de lo preceptivo. Es wajiba, es obligatoria para cada musulmán, ya sea libre o esclavo. En esta época eso no tiene mucha relevancia, pero lo que significa es que es obligatorio para todo libre y esclavo, pero el dueño paga por el esclavo. Igual
que el hombre, el varón, paga por todos aquellos de cuya manutención es responsable, de sus hijos, de su esposa, y se dice también que si la esposa tiene medios, es rica, o como lo queramos llamar, puede pagarle el zakat a sus padres, a los padres de ella. Entonces, es obligatorio para todo libre de esclavo, pequeño o grande, varón o hembra, de entre los musulmanes. Solo que, lo que hemos dicho, el grande paga por el pequeño, el padre paga por sus hijos y por aquellos cuya manutención es obligada para él. Y esto es obligatorio para esas categorías mencionadas, siempre y cuando tengan lo que hay que pagar, tengan esa cantidad de alimento, antes de la puesta del sol del último día de Ramadán. Si llega la puesta del sol antes de la puesta del sol del último día de Ramadán y alguien no tiene con qué, no está obligado a pagarlo, sino se convierte en uno de los receptores. Y ahí también es bueno no perder, por decirlo así, no perder la cabeza y pedir préstamos para pagar algo. Si no tienes, no tienes. Y ahí la bendición es que aceptes que te lo den. La medida del zakat al-fitr, y esto lo estableció el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en un hadith, es un sa', que son 4 almudes, un sa' con el sa' del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que son 4 almudes con su almud. Un almud son las manos así. Porque la gente en aquella época solía tener, todavía pasa en algunos países como Marruecos, tenía granos en su casa. Tenía un montón de cebada, un montón de trigo, de dátiles. Entonces la gente iba y cogía 4 puñados con las manos. Eso es un sa'. Y no se puede pagar ni este zakat, ni en el otro, por el valor. Según la gente de Medina, y eso es lo correcto para el imam Malik, así como para el imam Shafi'i y para el imam Ibn Hanbal, con la única excepción de Abu Hanifa, que lo permite. Sobre todo lo permite en algunos casos de necesidad. Es como el zakat general. Si alguien llega el recolector que envía a la autoridad a una persona que tiene ganado o tiene cosecha en el campo y va y se lleva, por ejemplo, una oveja. Y no vale que el que tiene ganado le diga, te doy el precio de la oveja. Eso no vale. Solo valdría en un caso de especial necesidad por circunstancia. Pero no es lo general ni lo extendido. Y esto es importante. Es importante a pesar de que en esta época se está extendiendo pagarlo con dinero. Y es importante por una razón sobre todo. Primero porque en el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam establece eso, establece el zakat del fitr, dijo, farada zakat al-fitr sa'an min tamr, o sa'a min sha'ir, o sa'a min zabib. Un sa' de dátiles, o de cebada, o de uvas pasas. Y no es aconsejable pagar el precio, primero porque en la época del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam había dinero, había flus, había dirham, había dinares. Si él hubiera querido dejar la puerta abierta a que se pagara dando su precio, lo hubiera indicado o lo hubiera aludido de alguna manera. Y luego hay otro asunto, y es que lo mismo que he dicho antes de la noche 27, cuando fijamos las cosas, ahora eso se ha convertido en algo que se ha extendido mucho porque algunos ulama lo han permitido con sus argumentos, y no vamos a entrar ahí. Argumentos que pueden ser rebatibles, más o menos o no. Lo han permitido y se ha generalizado porque es más cómodo. El peligro
es que llegue un momento en el que se olvide lo que era, que se instituya, que se fije, que se cristalice en dar una cantidad de dinero y lo otro se olvide. Y voy a contar una anécdota que, salvando las distancias, es muy interesante para ese asunto. En un país de tradición musulmán que ha estado muchos años bajo el yugo de la Unión Soviética, tantos años que el din se debilitó tanto que casi lo olvidaron, me contaron de muy buena fuente que cuando van a los cementerios, entran en el cementerio y a la entrada de los cementerios hay unos servicios, hay un baño. Y la gente entra y sale, así, literalmente, o sea, está el baño, entran y salen. ¿Y qué significa eso? Eso significa que en una época anterior, la gente cuando visitaba los cementerios, antes de entrar, hacían vudú en el baño. Entraban, hacían las abluciones para entrar al cementerio purificado. Pero eso se ha olvidado. Y lo que ha quedado es un entrar y salir. Esto puede pasar con el zakat también. Hay muchos argumentos, pero para nosotros es suficiente que tanto el imam Malik como el imam Shafi'i y el imam Ibn Hanbal, Ahmed Ibn Hanbal, no permiten dar el precio. Solo Abu Hanifa y en circunstancias particulares. De manera que no es lo general, ni se debe convertir en lo general. Luego hay circunstancias, y ahí no vamos a entrar. El zakat del fitr se debe entregar a partir de Maghrib del último día de Ramadán, siendo recomendable después del despuntar del alba del día del fitr y antes de salir hacia la musalla. Antes de salir hacia la musalla. También ahí entran las circunstancias. Como vivimos, las distancias en las que vivimos, tampoco es fácil. De manera que si alguien lo lleva a la musalla, siempre que sea antes del salat, inshallah también le vale como zakat al-fitr. Lo que no vale es después del salat. Después del salat vale como sadaqa, pero ya no vale como zakat al-fitr. Zakat al-fitr es importante porque con él purificamos y limpiamos muchos de los lapsus o pequeños despistes o excesos que hemos cometido durante el ayuno. Esa mirada que se fue a donde no debía, esos oídos que oyeron lo que no debían, esa lengua que dijo algo frívolo sin necesidad, etcétera, etcétera. Todo eso, con permiso de Allah, se limpia con el zakat al-fitr. Y ahora dice en el Corán: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun". No obtendréis el bir, la virtud, hasta que no deis de lo que améis. Es bueno dar cosas buenas, comprar cosas que nosotros quisiéramos consumir, pero no es bueno despilfarrar, excederse en eso. Pero peor todavía es quedarse corto. Hay que dar de la comida que sea la acostumbrada en el país en el que se esté. Aquí en España hay arroz, hay lentejas, hay pasta, hay aceite de oliva, por supuesto hay dátiles, uvas pasas, todo lo que se ha mencionado. Todo aquello que no se estropee fácilmente, todo aquello que pueda durar un tiempo. Bueno, eso es lo que tenía que decir sobre el zakat al-fitr. Antes de hacer los duas, quiero mencionar que ha venido un grupo de hermanos de Cartaya para poder terminar la construcción de una mezquita cuyas fotografías están ahí en un panel y que ya se ve que es bastante bonita, mashallah. No hay que, ellos ya recuerdan en ese panel el famoso hadith de que aquel que construye una mezquita buscando la faz de Allah, Allah construirá un palacio para él en el jardín. Tampoco hace falta recordar la importancia de dar sadaqa en Ramadán. Todo lo que sea, que surjan lugares en los que Allah sea adorado, es absolutamente
algo para lo que merece la pena dar sadaqa. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر بالحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oh Allah, te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice a todos aquellos que están ayunando. A los que están ayunando con facilidad y abundancia y a los que están ayunando con dificultad y casi sin poder encontrar con qué romper el ayuno. Oh Allah, derrama tus bendiciones sobre ellos. Bendice también a aquellos que estén en cualquier tipo de dificultad, aquellos que estén perseguidos, que sean expulsados de sus hogares, que sean atacados injustamente. Ya Rabbul Alamin. Haz que estén siempre presentes en nuestros dudas, en nuestras mejores intenciones, que no seamos insensibles a lo que les ocurre al resto de nuestros hermanos en la umma. Oh Allah, bendice esta tierra, bendice todos los lugares de ella, de esta ciudad en los que eres adorado. Bendice especialmente las mezquitas, los lugares de trabajo cuya actividad se interrumpe para establecer el salat y las casas en las que se hace el salat. Bendice esa mezquita especialmente. Bendice a todos aquellos que acuden a ella, todo lo que ocurre en ella. Bendice el Tarawih, bendice a los imames de Tarawih, bendice a la gente que prepara comida para que los ayunantes rompan el ayuno, a los que sirven, a los que limpian. Bendice todo lo que ocurre aquí en esta mezquita y concédenos, ya Rabbul Alamin, un lugar mayor, en el que sea más fácil que la gente pueda venir a preguntar qué es el Islam y a conocer a los musulmanes, un lugar con más dependencia, con más capacidad, donde se pueden desarrollar distintas actividades sin que haya interrupciones entre unas y otras. Bendice al Emir Ibrahim, bendícelo en su empeño siguiendo tu mandato y la sunna de tu profeta de recoger y repartir el zakat. Protégelo de todo mal. Bendícenos a todos y a cada uno de nosotros. Bendice a nuestras familias y a nuestros hijos, así como a nuestra descendencia, a nuestros nietos. Oh Allah, cura a nuestros enfermos en este mes de misericordia, de perdón, y ten misericordia de aquellos de nosotros que ya fueron a tu encuentro. Y concédenos un husnul khatima, un buen sello final para nuestras vidas, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.